Equipo 2, María Fernanda Nájera Lozano. Sexto A, Instituto Mississauga. Montaña del pájaro. Hace muchos años, en un lugar muy lejano, vivía una montaña solitaria y estéril. Las montañas estaban terriblemente solas. Veía salir y ponerse el sol, el día y la noche. Pasaron las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y nadie se acercaba a ella. Veía alejarse las nubes, y cómo la lluvia caía en silencio. Aún así, la montaña intentaba comunicarse hablando en alto. ¡Hola! ¡Hola! Pero nadie le contestaba. Hasta que un día, mientras observaba a una bandada de pájaros volando por ella, de repente sintió que uno de aquellos pájaros se pasaba en su hombro y comenzaron a hablar. El pajarito le contó historias de los lugares que había visitado, las cosas que había visto y qué es lo que se sentía al dominar los cielos y conquistar el espacio. La montaña escuchaba embelesada, pero pronto llegó el día en el que el pequeño pájaro tenía que reunirse con su bandada y proseguir su viaje, pero prometió volver al próximo año con nuevas historias. La montaña suspiró y esperó con impaciencia a que el pájaro regresara. Y al año siguiente el pájaro cumplió su promesa y lo siguió haciendo año tras año, contando historias emocionantes de todo lo que había visto, y así la montaña ya no se sentía ni triste ni sola, porque tenía un amigo que le era fiel y leal. Sin embargo, el pájaro se fue haciendo mayor y un día le dijo a la montaña: me estoy quedando mayor, y el año próximo mis alas ya no podrán soportar un viaje tan largo, así que esta será mi última visita, amigo. La montaña, de triste y apenada, casi se puso a llorar, pero el pájaro la consoló diciendo: no te preocupes, mis hijos vendrán a visitarte y te contarán las aventuras de sus viajes. Volvió a caer la lluvia en silencio, y las nubes se alejaron después de la montaña. Hasta que un día una bandada de pájaros volvió a aparecer cerca de ella, y tres pájaros jóvenes se posaron en su hombro, y empezaron a contarle nuevas y curiosas historias. Eran los hijos del pájaro amigo de la montaña, y así fue como la montaña no volvió a quedarse sola. Cuando los tres pájaros se hicieron mayores, mandaron a sus hijos a hacer compañía a la montaña, y luego fueron los hijos de sus hijos. Y la montaña siempre ha podido contar con la compañía y las historias de sus pequeños amiguitos. Equipo 2, Ashley Sofía Márquez Romero. Texto A, Instituto Mississauga. La montaña y el pájaro. Hace muchos años, en un lugar muy lejano, había una montaña solitaria y estéril. La montaña estaba terriblemente sola. Veía salir y ponerse el sol, el día y la noche. Pasaban las estaciones primavera, verano, otoño e invierno, y nadie se acercaba a ella. Veía alejarse las nubes, y cómo la lluvia caía en silencio. Aún así, la montaña intentaba comunicarse hablando en alto. ¡Hola! ¡Hola! Pero nadie le contestaba. Hasta que un día, mientras observaba a una banda de pájaros volando por ella, de repente sintió que uno de aquellos pájaros se pasaba en su hombro, y comenzaron a hablar. El pajarito le contó historias de los lugares que había visitado, las cosas que había visto y, y en qué es lo que se sentía al dominar los cielos y conquistar el espacio. La montaña escuchaba embelesada, pero pronto llegó el día que el pequeño pájaro tenía que reunirse con su banda y proseguir su viaje, pero prometió volver al próximo año con nuevas historias. La montaña suspiró y esperó con paciencia a que el pájaro regresara. Y al año siguiente el pájaro cumplió su promesa y lo siguió haciendo año tras año, contando historias emocionantes de todo lo que había visto. Y así la montaña ya no se sentía ni triste ni sola, porque tenía un amigo que le era fiel y leal. Sin embargo, el pájaro se fue haciendo mayor, y un día le dijo a la montaña: me estoy quedando mayor, y el año próximo mis alas ya no podrán soportar un viaje tan largo, así que esta será mi última visita. La montaña, de tristeza y apenada, casi se puso a llorar, pero el pájaro la consoló diciéndole: no te preocupes, mis hijos vendrán a visitarte y te contarán las aventuras de sus viajes.
Volvió a caer la lluvia en silencio y las nubes se alejaron. Después la montaña, hasta que un día una banda de pájaros volvió a aparecer cerca de ella y tres pájaros jóvenes se posaron en su hombro y empezaron a contarle nuevas y curiosas historias. Eran los hijos del pájaro amigo de la montaña. Y así fue como la montaña no volvió a quedarse sola. Cuando los tres pájaros se hicieron mayores, mandaron a sus hijos a hacerle compañía a la montaña. Y luego fueron los hijos de sus hijos. Y la montaña siempre ha podido contar con la compañía y las historias de sus pequeños amiguitos. Equipo 2. Regina Ramírez Herrera. Sexto A. Instituto Mississauga. La montaña y el pájaro para niños. Hace muchos años, en un lugar muy lejano, vivía una montaña solitaria y estéril. La montaña estaba terriblemente sola. Veía salir y ponerse el sol el día y la noche. Pasaban las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y nadie se acercaba a ella. Veía alejarse a las nubes y cómo la lluvia caía en silencio. Aún así, la montaña intentaba comunicarse hablando en alto. ¡Hola! ¡Hola! Pero nadie le contestaba. Hasta que un día, mientras observaba a una bandada de pájaros volando por ella, de repente sintió que uno de aquellos pájaros se pasaba en su hombro y comenzaron a hablar. El pajarito le contó historias de los lugares que había visitado, las cosas que había visto y qué es lo que se sentía dominar los cielos y conquistar el espacio. La montaña escuchaba embelesada, pero pronto llegó el día en que el pequeño pájaro tenía que reunirse con su bandada y proseguir su viaje, pero prometió volver al próximo año con, con nuevas historias. La montaña suspiró y esperó con paciencia a que el pájaro regresara, y el año siguiente el pájaro cumplió con su promesa y lo siguió haciendo año tras año, contando historias emocionantes de todo lo que había visto, y así la montaña ya no se sentía ni triste ni sola, porque tenía un amigo que le era fiel y leal. Sin embargo, el pájaro se fue haciendo mayor y un día le dijo a la montaña: me estoy quedando mayor y el año próximo mis alas ya no podrán soportar un viaje tan largo. Así que esta será mi última visita, amigo. La montaña, de triste y apenada, casi se puso a llorar, pero el pájaro la consoló diciendo: no te preocupes, mis hijos vendrán a visitarte y te contarán las aventuras de sus viajes. Volvió a caer la lluvia en silencio y las nubes se alejaron después de la montaña, hasta que un día una bandada de pájaros volvió a aparecer cerca de ella, y tres pájaros jóvenes se posaron en su hombro y empezaron a contarle nuevas y curiosas historias. Eran los hijos del pájaro amigo de la montaña, y así fue como la montaña no volvió a quedarse sola. Cuando los tres pájaros se hicieron mayores, mandaron a sus hijos a hacerle compañía a la montaña, y luego fueron los hijos de sus hijos, y la montaña siempre ha podido contar con la compañía y las historias de sus pequeños amiguitos. Equipo 2. Aurora Lizeth Vázquez Huerta. Sexto A. Instituto Mississauga. La montaña y el pájaro, para niños. Hace muchos años, en un lugar muy lejano, vivía una montaña solitaria y estéril. La montaña estaba terriblemente sola y veía salir y ponerse el sol el día y la noche. Pasaban las estaciones primavera, verano, otoño e invierno, y nadie se acercaba a ella. Veía alejarse a las nubes y cómo la lluvia caía en silencio. Aún así, la montaña intentaba comunicarse hablando en alto. ¡Hola! ¡Hola! Pero nadie le contestaba, hasta que un día, mientras observaba una bandada de pájaros volando por ella, de repente sintió que uno de aquellos pájaros se pasaba en su hombro y comenzaron a hablar. El pajarito le contó historias de los lugares que había visitado, las cosas que había visto, y
qué es lo que sentía al dominar los cielos y conquistar el espacio. La montaña escuchaba embelesada, pero pronto llegó el día en el que el pequeño pájaro tenía que reunirse con su bandada y proseguir su viaje, pero, pero prometió volver el próximo año con nuevas historias. La montaña suspiró y esperó con impaciencia a que el pájaro regresara, y al año siguiente el pájaro cumplió su promesa y lo siguió haciendo año tras año, contando historias emocionantes de todo lo que había visto. Y así la montaña ya no se sentía ni triste ni sola, porque tenía un amigo que le era fiel y leal. Sin embargo, el pájaro se fue haciendo mayor y un día le dijo a la montaña: me estoy quedando mayor y el año próximo mis alas ya no podrán soportar un viaje tan largo, así que esta será mi última visita, amigo. La montaña, de triste y apenada, casi se puso a llorar, pero el pájaro la consoló diciendo: no te preocupes, mis hijos vendrán a visitarte y te contarán las aventuras de sus viajes. Volvió a caer la lluvia en silencio y las nubes se alejaron después de la montaña, hasta que un día una bandada de pájaros volvió a aparecer cerca de ella, y 3 pájaros jóvenes se posaron en su hombro y empezaron a contarle nuevas y curiosas historias. Eran los hijos del pájaro amigo de la montaña. Así fue como la montaña no volvió a quedarse sola. Cuando los 3 pájaros se fueron, se, se hicieron mayores, mandaron a sus hijos a hacerle compañía a la montaña, y luego fueron los hijos de sus hijos, y la montaña siempre ha podido contar con la compañía y las historias de sus pequeños amiguitos.